Un cordial saludo. El presente video es para el curso de Paradigmas de la Investigación de la cohorte 11 de la Universidad Fermín Toro de la Maestría en Educación Superior, mención Docencia Universitaria. El docente es Edín Gotera. El tema a tratar de este video son los paradigmas en la educación superior en Venezuela. Los participantes son Elizabeth Pardo, Kelly Rivera, Gladys Sánchez, Lady Rincón y quien les habla, Alberto Chacón. Empezamos con la participación de Elizabeth Pardo. Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Elizabeth Pardo y les voy a hablar sobre la educación superior pública y privada en Venezuela. Haré una aproximación en este contexto actual que estamos viviendo y sobre la base de las leyes que lo fundamentan. Conviene expresar que la ley de universidades vigente no define en forma sustantiva y precisa lo que es una universidad, y mucho menos lo que es una educación superior. Solamente expresa que la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentes del hombre. Su artículo 1. Y que son instituciones al servicio de la nación, que deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia, mediante la docencia, la investigación y la extensión, lo cual dista mucho de ser una definición operativa que facilite el análisis. No obstante, la educación superior en Venezuela es un conjunto heterogéneo y poco articulado de instituciones que se han ido creando por razones muy diversas. Presión social, razones políticas o intereses comerciales o religiosos, las cuales se pueden clasificar de muchas maneras, pero principalmente en función de dos dimensiones dicotómicas bien definidas. Esto es, su origen, pueden ser oficiales o privadas, y su tipo, universidades versus institutos y colegios universitarios. Hay otras maneras útiles e interesantes de clasificar dichas instituciones, que podrían ser según su tamaño, macro, meso, microinstituciones, su grado de autonomía académica, su calidad, sus modelos organizativos, su ubicación geográfica, infraestructura o su legalidad. Pero la taxonomía más utilizada es la establecida legalmente en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Educación. Allí se asienta que son institutos de educación superior, las universidades, los institutos pedagógicos, los institutos politécnicos, la formación de oficiales de la Fuerza Armada, los institutos especiales de formación docente, los de bellas artes y los de investigación, los institutos de formación de ministros del culto y en general aquellos que tengan propósito señalado en el artículo 27, en el cual se definen los objetivos de la educación superior y se ajusten a los requerimientos que establezca la ley especial. A lo anterior se agrega un conjunto indefinido de escuelas privadas especializadas, concursos de informática, idiomas, administración, las cuales no tienen ningún soporte legal, cuyos diplomas no son reconocidos por el Estado, pero cuya legalidad no tiene ninguna consecuencia formal, práctica, ni desde el punto de vista del mercado laboral. En la práctica, en este mismo contexto, podemos decir que las universidades se diferencian de otras instituciones de educación superior porque así las denomina el ente fundador y porque ofrecen estudios en varios o muchos campos del conocimiento y a distintos niveles de pregrado y posgrado, lo cual no siempre es cierto. Las diferencias entre un tecnológico, un colegio universitario, un pedagógico, un politécnico y las escuelas especializadas son muy difíciles de identificar. Podemos hablar de la parte de estructura académica general. Por estructura académica entenderemos en esta obra todo lo que se refiere a objetivos de los estudios que se realizan, los grados o niveles del régimen de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de supervisión y evaluación. En lo que se refiere a los niveles, existe en la educación superior venezolana una clara distinción entre, primero, la formación profesional, llamada comúnmente pregrado,
para ingresar a la cual se requiere poseer el título de bachiller, y para graduarse exige, según las especialidades, estudios con duración de entre 2 y 6 años. Y segundo, la formación de posgrado o educación avanzada, la cual incluye desde actividades, una o varias semanas o meses de estudio, hasta los altamente formalizados y especializados de 4 o más años de estudio. También podemos decir, con base a una información registrada en el sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en una página de www.mesgobierno.be, se hizo un análisis de la dinámica de la educación universitaria pública y privada en la República Bolivariana de Venezuela, y se encontró que, primero, para el año 2008, la educación universitaria pública de pregrado fue del 73%, porcentaje inferior en un 16% al registro del año 1969, que fue un 89%. En segundo lugar, la política de saldar la deuda social acumulada en educación universitaria de pregrado, gratuita, integral y de calidad muestra indicios de impacto a partir del año 2003. En tercer lugar, siguiendo con este análisis del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en los últimos años se produjo un notable incremento del 207% de la educación universitaria pública. En cuarto lugar, la educación universitaria privada creció en un 115% en el periodo de 1990 a 1998. Se mantuvo en un lugar de tendencia, aunque en niveles inferiores de un 80% en el periodo 1999 y 2008. En Venezuela, en el área de la educación, el artículo 102 de la Constitución ordena que la educación es un derecho humano y debe ser social, fundamental en democracia, gratuita y obligatoria. Y el Estado asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Esto es en parte lo que es ese artículo. Y el artículo 103 reza que se garantiza que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones, que la educación es obligatoria en todos los niveles, desde maternal hasta nivel medio diversificado, y la impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario, a tal fin que el Estado realizará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones de la Ley Orgánica de las Naciones Unidas. Por otra parte, en la Constitución, en su artículo 106, se garantiza que la educación privada, cuando ordena que la garantiza, porque ordena que toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos académicos, científicos, económicos, y demás, que esta puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado, previa aceptación de este. Aquí podemos observar, con este breve análisis de estadísticas, que en Venezuela existe los dos tipos de educación superior, tanto pública como privada. En las dos hay garantía y supervisión del Estado. Y la educación es pública y permite el acceso a todas las personas previos requisitos de estudio. En términos generales, pues podemos señalar que en Venezuela es uno de los países de América Latina que su educación es, en términos generales, a nivel de Estado, gratuita. Y existe la opción privada, que ya corre por cuenta de la persona que quiera acceder a este tipo de educación. Esto es todo referente a mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Elizabeth.
Continúo con mi aporte sobre un tema muy importante que es la postura en cuanto a la contratación de docentes en Venezuela. Ante todo, hay que tener en cuenta que Venezuela afronta problemas sociales, económicos y políticos que llevan a un estado de crisis, tanto en las universidades como en los colegios, en los que se vuelve difícil encontrar docente preparado, docente idóneo para el cargo. Esto que se debe muchas veces por que al docente, el que está preparado, no le alcanza el sueldo para cumplir ni siquiera con sus necesidades básicas. Se, a pesar en este mismo año se han hecho modificaciones en los contratos en los que se ha aumentado hasta el 100% del sueldo de los docentes y aún así, siendo esto un beneficio para los educadores, sigue siendo insuficiente para que ellos puedan satisfacer las necesidades básicas, lo que los conlleva siempre a buscar actividades adicionales o en últimas abandonar su cargo y buscar otras oportunidades, algo que les dé mejor rentabilidad. Esto conlleva pues en que la mano de obra, lo que es el docente, termine siendo contratado un personal que a veces no es el idóneo. Encontramos programas que ha propuesto el presidente Maduro como el Plan Chamba Juvenil. En ese reclutan jóvenes de 18 años sin experiencia, recién graduados, y los colocan a impartir materias en las mismas escuelas. Y asimismo pues pasan las universidades. A muchos recién graduados que de pronto no tienen ese componente pedagógico o la experiencia en el campo laboral para poder transmitir el conocimiento de la forma adecuada a los estudiantes, para poder transmitir valores también. Son personas que no están lo suficientemente preparadas a mi forma de ser. Y entonces eso hace que el nivel de la educación vaya decayendo y lo que termina afectando siempre es a los estudiantes que son el futuro de Venezuela. Por otro lado, quería hablar también sobre el índice de deserción de estudiantes. El problema del índice de deserción de estudiantes se relaciona también con el déficit económico que hay en Venezuela. Se hablan de cifras desde un 50 hasta un 80% de deserción de estudiantes, tanto en escuelas como en universidades a nivel nacional. La mayor parte, un 80% de deserción se ve en las zonas de frontera. Esto pues va relacionado con la migración de los venezolanos a otros países en busca de oportunidades. Sin embargo, también encontramos problemas de que las instituciones educativas no reciben los elementos escolares que el gobierno promete. La ineficiencia también de cobertura en los sistemas de alimentación escolares. ¿Sí? Hay muchos estudiantes que a veces asisten solamente a la formación esperando nada más la alimentación que les brindan en las instituciones educativas. Entonces todo esto empieza a formar parte para que haya toda esta deserción de estudiantes. El problema del transporte en Venezuela también es otro agravante, otro punto que se suma a la deserción de estudiantes, porque los estudiantes muchas veces no consiguen el transporte a pesar de que hay a veces subsidio, pero el transporte no funciona de la manera adecuada o no funciona al 100% del tiempo y eso también produce el problema de que los estudiantes puedan llegar a las clases a las horas a tiempo, ¿no? Lo mismo tanto para universidades como para escuelas. Bueno, compañeros, hasta aquí mi aporte. Continuamos con Gladys Sánchez. Buenas noches, mi nombre es Gladys Sánchez Carrillo. Les voy a hablar sobre el diseño curricular en Venezuela. Primero debemos tener en cuenta o clara la definición de diseño curricular, que es un proceso que permite organizar y desarrollar un plan educativo. A través de una estructuración se busca satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes, donde se detalla un plan de educación, características, proyectando los alcances de formación. Dentro de este se mencionan los objetivos del currículo, las competencias que se buscan desarrollar y los resultados que se persiguen. Siempre para ser un buen maestro hay que ser padre y madre. ¿Por qué se dice esto? Porque la mayoría del tiempo que tenemos la pasamos si somos docentes,
con los estudiantes la mayor parte del día, a veces son 7, 8 horas cuando se dicta en un colegio o en una escuela. La hora que no se cuenta es la hora de dar amor. Aprendemos haciendo, innovando, creando, valorando y reflexionando. El trabajo es con la comunidad y por la comunidad. Desde 1990, en la presidencia de Hugo Chávez, las políticas educativas han tenido avances. Esto se debe a la tendencia ascendente en la inclusión, permanencia y culminación de los estudios en las diferentes instituciones del país. Como lo mencionaba el compañero Edgar Alberto, ahorita pues por la situación en la que está pasando Venezuela, se ha visto algunos cambios en las zonas de frontera, donde se ha visto para Venezuela una deserción de estudiantes que vienen, digamos, a los países de zona fronteriza a buscar educación. Por mucho tiempo, la educación estuvo orientada en formar a los estudiantes de manera irreflexible, que solo se limitaban a obedecer y trabajar. Todo eso con el objetivo de tener una población sumisa, fácil de ser explotada y controlada. Por lo anterior, por eso nació la necesidad de impulsar un nuevo sistema de educación bolivariana, donde los docentes también se formaran a su realidad, enfocados en los valores de solidaridad y colectivismo, siendo líderes, mejorando su perfil profesional, que amen lo que hacen. Hay una frase que encontré dentro de lo que leí y dice: la formación de los alumnos antes era aprender a hacer, ahora es aprender haciendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la actual educación se buscan estudiantes con innovación, que investiguen para un buen aprendizaje. Gracias. Listo, Gladys, muchas gracias por sus aportes. Continuamos con la participación de Lady Rincón. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lady Rincón. Voy a hablar sobre la comparación de las matrículas privadas y públicas. Las matrículas privadas, pues, como podemos ver, cada universidad privada tiene un costo y ese es el factor que incide para el estudiante, si quiere tener una mejor calidad en el servicio estudiantil, la persona pues debe asumir esos costos de acuerdo a la capacidad económica que tenga para estudiar en la universidad privada. La universidad es pública, es un derecho que el Estado asume con sus ciudadanos en asumir ese costo por cada estudiante. Claro está que el estudiante debe tomar un costo muy mínimo para acceder a esos estudios en su preparación. Se puede decir que las matrículas de estudios quedan ya criterios de cada estudiante según la capacidad económica y social que tiene cada persona. Eso es lo que tengo para hablar sobre las matrículas. En mi caso es muy parcial. Ya sabemos que la problemática que está pasando en Venezuela, me queda muy difícil a veces hablar sobre el estudio allá, porque pues, estamos aquí de este lado de Colombia. Sin embargo, esa es mi exposición. Muchísimas gracias. Listo, Lady, muchas gracias por su participación. Continuamos con la participación de Kelly Rivera. Muy buenas noches, mi nombre es Kelly Joana Rivera. Vengo con dos preguntas. ¿Cómo es el trato del sistema actual al estudiante de forma general? Al hablar de la educación en un colegio, lo común es imaginar a un grupo de estudiantes sentados en su pupitre tratando de recordar la respuesta correcta a un examen, mientras que el profesor vigila en silencio. En la evaluación se ve como un elemento represivo que ha dejado de pertenecer al proceso de aprendizaje a los niños y niñas y jóvenes. Contrasta con la realidad que se palma,
Durante el año la evaluación se caracteriza por ser un proceso del que se retroalimentan los jóvenes y el profesor, los padres y madres y familia. Esta retroalimentación le dice al estudiante qué metas ha alcanzado y cómo mejorar, afirma la rectora. Es por esto que después de cada evaluación, el docente explica al estudiante las diferencias que ha tenido, de manera como puede superarlas, y entrega a sus padres un informe sobre el proceso de aprendizaje. La siguiente pregunta es cómo es el trato del sistema actual a un docente de forma general. A pesar de la importancia creciente que los gobiernos, programas de reforma educativa y los especialistas asignan a las políticas tendientes al fortalecimiento profesional de los docentes, todavía estamos lejos de tener el profesorado que deseamos. En la última década, varios países de Latinoamérica reformaron el currículum de la formación inicial de los maestros, tanto en sus contenidos como en su estructura y fundamentos, y comenzaron un proceso de reconversación y acreditación en las instituciones a cargo. Sin embargo, serios problemas tanto en el funcionamiento de las instituciones como en el perfil de sus cuerpos de docente, en la organización y planificación de problemas tanto en funcionamiento de instituciones. Este trabajo se pone a identificar los principales problemas que presenta la formación del docente inicial y continúa en los países latinoamericanos y en el contexto de los cambios y nuevos desafíos que la escolaridad contemporánea le plantea al oficio del docente. Para la identificación de los problemas se completan 4 dimensiones funcionales: la organización institucional, el currículum, los modelos, los enfoques y concepciones de la formación. Muchísimas gracias. Listo, Kelly, muchas gracias por su participación. Podemos dar de conclusiones entonces que el problema no está en buscar ahorita un nuevo paradigma educativo en Venezuela, ya que es la afectación de los problemas sociales, políticos y económicos lo que está llevando a un estado crítico la educación superior en Venezuela. Realmente es buscar nuevas estrategias, ajustarse para lograr superar ahorita todos esos obstáculos, todas las barreras que se están imponiendo para, como en nuestro rol de docentes, lograr seguir formando la mejor forma a los estudiantes. Compañeros, muchas gracias por las participaciones. Damos por concluida la conferencia. Muchísimas gracias.